La función acumulada es lo que me tocó exponer. Principalmente, esta función es una función matemática en la que se desglosa un suceso aleatorio. A lo que me refiero que existe la fórmula que es f de x, en donde ya sea que aquí la probabilidad sea igual o menor que el valor. Bueno, como primer ejercicio de la función acumulada tenemos que x va a ser, o bueno, sea x, el número de defectos importantes de una motocicleta nueva al salir de la línea de producción de una cierta marca. Esto lo tomamos como una variable aleatoria en la cual va a definir cuántos posibles defectos contenga lo que es ya establecida la moto. Y esto se divide en 4 eventos. Tendremos como primer caso la función administrativa, no acumulativa, de lo que es las probabilidades de esa variable. Se representan así. Entonces nos piden en estos incisos calcular lo que es, primero que nada, la función o en sí la probabilidad del 2, de la segunda, ¿vale? Aparece como 2, pero es de la segunda variable, no es aleatoria en este caso porque ya tenemos declarado como evento ese segundo número. Entonces, primero es la función de ese 2, seguido de lo que es el inciso B, que indica la probabilidad, por eso está la P, de que la variable que tendremos que encontrar, o sea, los números de defectos, sean menores o igual a lo que es 2 efectos. Y seguido del siguiente inciso es lo mismo, pero en este caso tendremos ya como un defecto predeterminado. Entonces no comenzaremos desde 0 como el inicio, comenzaríamos desde el 1 encontrando los posibles defectos hasta llegar a los 3. Entonces tendríamos establecido un rango del 1 al 3 de posibles defectos. Y lo mismo con los demás incisos. Bueno, y resumiendo el primer inciso, tendremos la función del 2, la probabilidad de la segunda variable. Entonces, la fórmula ya la habíamos establecido antes, que es f de x es igual a lo que es probabilidad de la variable que sea esta menor o igual al evento, ¿no? Entonces tendremos que implementar la fórmula, tendremos que checar que siempre coincidan los signos, tanto lo de menor o igual, al igual que cómo están acomodados las variables. Entonces empezamos a operar. F de 2, ¿cómo tendremos en la tabla? Bueno, primero que nada ya tendremos que tener esa tabla de distribuciones, la cual declaran a x y al principio comenté de las funciones acumulativas y tendremos acomodados los valores en cierto orden y lo mismo pondremos representarlo en una tabla. En este caso usaremos una tabla para determinar los faltantes. En este caso se les llamaría faltantes a las probabilidades que necesitamos encontrar. En este caso les digo, la función de 2 significa su probabilidad de ese intervalo. Tomamos el intervalo número 2 y checamos que tiene un valor de 0,96. Y bueno, tomando en cuenta el valor de ese intervalo, podemos definir que esta probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual a lo que es 3. ¿Por qué? Porque ese fue... Bueno, en el inciso A nos pide la función del 2. Esto fácilmente se puede encontrar. ¿Y cómo? En nuestra tabla vamos a representar lo que son las f mayúsculas, llamémoslo así, como f mayúsculas de lo que es esa variable. Y eso era lo que tenemos antes en la llave con las funciones acumulativas. En este caso, como primer valor es de 0,6, que es el valor de 1. No tomamos el del 0, les digo, porque es comenzar desde un valor que no tenemos es un valor discreto, pero pues no está designado. Entonces, comenzamos desde el 1 y tenemos que su f mayúscula, ¿cómo se le llama en este caso? Su frecuencia, por así decirlo, pues es de 0,06. Entonces, ¿qué hacemos en la hilera del medio de la tabla? Esa está vacía, entonces tendremos que pasarlo de este lado como inicio para empezar a encontrar las probabilidades, que son las f minúsculas de x. ¿Por qué f minúsculas? Porque así se representa a veces en algunos problemas. F mayúscula viene siendo lo que es una especie de valor ya asignado, y las f minúsculas pues yo lo vamos a catalogar como las probabilidades. Entonces, probabilidad incógnita. Pero como primer caso ya lo pasamos, tienes que pasar el 0,06 del siguiente lado para empezar desde ahí. Entonces, si notamos debajo de ese 0,6 en la f mayúscula, notamos que hay un valor de 0,46. Lo que tenemos que encontrar es ese rango que esté de 0,6
a 0,46. ¿Y cuánto falta? Pues 0,40, sumados da 0,46. Entonces ya tendremos nuestro segundo límite inferior. Lo declaramos así y notamos debajo de la F minúscula otra vez, que da un valor de 0,96. Entonces repetimos lo mismo. Al lado, en la F minúscula, tendremos que encontrar ese rango que defina el espacio que hay de 0,46 a 0,96. ¿Y cuánto nos faltaría? Pues rápidamente sumando 0,50. Sumados damos 0,96 y ya tendremos nuestro tercer valor de límite inferior. Y como último tenemos que llegar a la unidad, y este es un poco más sencillo. Realmente es lo mismo, solamente que tendremos que calcular de 0,96 cuánto nos falta para llegar a la unidad. En este caso es de 0,04 y de ahí ya no seguimos implementando nada. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque son los valores que vamos a ocupar para las probabilidades, que son esta especie de incógnitas, que aún falta representar la fórmula que ya al inicio tendremos planteada. Entonces, como primer inciso tendremos la probabilidad del segundo intervalo, de la segunda variable ya designada. La probabilidad, recordemos, son las F minúsculas. Entonces, si notamos rápidamente, ya calculamos los espacios que hay entre esos intervalos y es de 0,40. Entonces representamos F de 2 es igual al 0,40. Ya está representado en la tabla. De todos modos, se los voy a estar marcando por acá. Y eso simplificado es de un 4% o 0,4% de probabilidad de que haya 2 errores en la primera motocicleta. Y bueno, para los incisos últimos, tendremos que implementar la misma fórmula. Repito, tienes que fijarte que la fórmula coincida con los signos de menor o igual para poderla implementar. Entonces, la primera fórmula ya la habíamos declarado, que es la función de x igual a la probabilidad de que esa variable aleatoria sea menor o igual a la variable incógnita. En este caso ya la tendremos ubicada en donde, en el tercer intervalo. El inciso nos pide los errores que haya dentro de 3 posibles errores. Ya está declarado como 3. Entonces acomodamos la fórmula de esta manera para identificar cuánto vale x. Entonces ya teniendo ya teniendo implementado el valor de x minúscula, podremos encontrar lo que es la probabilidad de cuántos posibles errores vengan en esa motocicleta, sacarla en la primera línea de distribución. Quítala. Bueno, tenemos en cuenta la fórmula f de x. En este caso ya tendremos ese valor. Nos dieron el 3 al inicio, entonces tendremos que encontrar esa probabilidad en medio de ese 3. Que si nos vamos a la tabla, contamos 3 y notamos su límite inferior o su f minúscula, que nos da el de 0,50. Entonces, ese 0,50 lo vamos a pasar debajo de ese valor, o sea, solamente sustituir, que viene siendo igual a la probabilidad de esa variable incógnita. Operamos como se muestra y nos da ese resultado. Entonces, al sumar, si nos damos cuenta, al sumar esos intervalos antes del 3, que son posibles errores antes del tercero, si lo sumamos nos va a dar en sí lo mismo de lo ya antes mencionado. F de 3 es igual a 0,50. A continuación yo les explicaré el segundo ejercicio de este mismo tema. Tomando en cuenta la explicación que mi compañero anteriormente lo mencionó, vamos a hacer un ejercicio parecido pero aplicado al lanzamiento de dados. Por ejemplo, aquí en esta tabla yo les muestro todos los lanzamientos de los dados. Es decir, con la variable x abarca del 2 al 12, perdón. Esto quiere decir que es los números de lanzamientos en los que nos puede dar el dado. Y al lado se encuentra la probabilidad, que estaba desde el 1 hasta el 8. Y empezando desde el número medio empieza a disminuir. Para empezar yo quiero calcular la probabilidad del número 4. Por esto vamos a utilizar la fórmula de función de x es igual a probabilidad que multiplica x, que es menor o igual al mismo valor, sustituyéndolo que era de esta manera. Esta fórmula quiere decir que debemos de calcular la probabilidad de la variable aleatoria. Esta nos daría como resultado 6/36. Esta, simplificándola, nos quedaría un sexto. Es decir, que el resultado sería un sexto de que nos dé una probabilidad o el 0.6% de que esta nos dé. Bueno, aquí a partir de este video, perdón, después le puse a ver. 1, 2, 3. Bueno, aquí finalizo con este ejercicio y aparte el video queda concluido hasta este tema. Muchas gracias por darnos su atención.